Hola, buenas noches, Felipe. Ahorita comenzamos. Sale, Felipe, deja que se conecten más. Buenas noches. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos busca de todo corazón. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna y en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristezas, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Mi estimado Felipe, buenas noches. Ahorita comenzamos, Felipe. Mira, aquí tengo mi luz. La que sí, pues. Hola, Felipe. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Karina. ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien. Mira, aquí esperando que se vayan conectando mientras voy poniendo música para ir Ah, empezando a bailar. ¿Te parece mi bien? mamá y Oscar hoy no entran, Ok. me avisaron. Ok.
Que Oscar se siente algo cansado ahora. Oh, que ahí me saludas a doña Medina también, a tu papá y a Oscar. Sí, claro que sí. Ahorita Aquí. empezamos, ¿sale? Vamos a Sí. esperar esta canción y ya comenzamos. Ya está Felipe, tú y yo. Ah, muy bien. Buenas noches, señor Felipe. Aquí espero. Gracias. Oh, listo, listo, listo. Pues buenas noches. ¿Qué les parece si para empezar, Karina y Felipe, Sí, la está bien. semana pasada haciendo un recuento? Hola Liliana, buenas noches. Buenas noches, Hola, licenciado Baruch, ¿cómo están? bien. ¿Usted? Qué bueno que se conectaron también, miren. Esto me da mucha vida. Las vacaciones a mí me hacen mucho daño, increíblemente. Yo aprendí un dicho de mi mamá que decía descansar al panteón. Y todavía, pues, a pesar de que ya tiene 76, 77 años, dice a descansar al panteón, mi hijo, hay que darle. Y así es. Y me da mucho gusto ya estamos más. Y les decía lo que vimos la semana pasada, terminamos de ver los géneros literarios y de que la palabra de Dios tiene dos autores, el autor humano y el Espíritu Santo. Algo que cuando vi el video se me pasó comentarles es que el Espíritu Santo actúa en nosotros en la medida que nosotros conocemos la palabra del Señor Jesús. En la mañana, en la manera de que nosotros somos asiduos lectores de la Sagrada Escritura. ¿Cuál es un asiduo lector de la Sagrada Escritura?
pues una persona que tiene su misal en casa o ahí en su teléfono, que en 5 minutos, fíjense, 5 minutos, solo lectura. Nosotros nos alimentamos con esa palabra de Dios que nos da nuestra Santa Madre Iglesia. 5 minutos, imagínense qué grandón es tener el misal en casa o en el teléfono. Y lo que vamos a ver esta noche es precisamente eso, cómo ser asiduos lectores de la palabra de Dios. Para que el Espíritu Santo actúe en tu vida, recuerda eso, ¿sale? Siempre tener la palabra de Dios en tu vida. Y segunda cosa, estar en gracia de Dios. Nadie somos perfectos más que ustedes, pero el padre José Larios a mí siempre me enseñó que cuando pecara inmediatamente fuera a confesarme. Gracias a Dios, al padre José Larios yo le podía tocar a la hora que fuera en su casa. Era uno de sus hijos predilectos, en paz descanse el padre José Larios. Y si no, iba en la tarde a la Eucaristía, que iba a donde él celebraba, María Madre de Gracia, se llama su capilla, ahora ya es parroquia. Antes de darme la comunión, él nos daba la comunión en el altar, porque ya estaba viejecito y nos daba el cuerpo y la sangre de Cristo. Y apenas me iba a arrimar y me decía, arrímate. Apagaba el micrófono y me decía, déjate, doy la absolución. Y así duré muchos años con él. Y siempre me daba la absolución. Y me decía, más vale que sobre y no que falte, hijo. Estar en gracia de Dios, no se les olvide. Y la mejor manera que yo he encontrado para estar en gracia de Dios es hacer obras buenas. ¿Cuáles? Pues lo que le hemos pedido al niño Dios. Si hicieron su carta y son asiduos de lectores de la Sagrada Escritura, van a ver que al niño Dios le pusieron así como su servidor. Niñito Jesús, dame la gracia de compartir mi pan con el hambriento. Niñito Jesús, dame la gracia de perdonar al que me ofende. Niñito Jesús, dame la gracia de dar hospedaje al forastero. Niñito Jesús, dame la gracia de no juzgar a nadie. Niñito Jesús, dame la gracia de tratar a todos como tú me tratas. Esta es mi cartita al niño Dios. Espero que un día me la conceda. Karina, ¿quieres empezar con la oración, Karina? Mira, les voy a poner la oración aquí en la pantalla. Ahí está, mira, para pedir el Espíritu Santo, ¿te parece? Claro que sí. Ok. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa, con el don de la sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. Que sepa, con el don del entendimiento, ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana. Que con el don del consejo ponga los medios más conducentes para santificarme, preservar y salvarme. Ay, es que se me volteó el teléfono, ¿eh? Perdón. Que con el don de la fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa humildad discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que con el don de la piedad ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo.
Finalmente, que con el don del temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderle jamás con el pecado. Lléname sobre todo de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que lleno de unción sepa enseñar, hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. Amén, Karina, amén. Buenas noches. Entonces, ahí tenemos esta oración, yo se las compartí el otro día en el grupo. Traten de memorizarla en las mañanas, sobre todo, para pedir esta fuerza que nos da el Espíritu Santo. Y nuestro tema de hoy es el libro de la iglesia, el libro de la catequesis. Yo les he compartido en todos los grupos, yo lo comparto esto, y aunque haya señores curas, aunque haya decanos, aunque haya vicarios episcopales, yo siempre le digo a las personas que si la catequesis no brota de la Biblia, no va a tener efecto en nuestro mundo. Por ahí en el Facebook me compartieron una foto y la subí y decía, si supiéramos lo que es en realidad la Navidad, las iglesias estarían más llenas que las tiendas. A ver, compártenoslo, hermano. Si la gente supiera lo que es la Navidad, las iglesias estarían más llenas que las tiendas. Porque la Navidad es el regalo más grande que Dios le ha dado al hombre. Pero la mayoría de las catequesis en muchos lados surgen de ideas, de lo que se me ocurre a mí como pastor, no salen de la palabra de Dios. Y esto no lo digo yo, hay un documento que se llama la Dei Verbum que yo les sugerí que leyeran del 1 al 20. ¿Mande? ¿Cómo se llama el que sugeriste que leyéramos? Dei Verbum. La Dei Verbum es una constitución dogmática que son 26 numeritos de cómo meterle agarrarle sabor a la Biblia, saber cómo leerla, cómo vivirla, cómo interpretarla. Es de lo que trata ese documento, y es una constitución dogmática en la iglesia. Que ahora sí que cuando es algo así, es que hay que leerlo. No te da otra opción más que leerlo si de verdad quieres interpretar y leer bien la Sagrada Escritura. Sí. Ya toda la catequesis que dieron los apóstoles, lo dieron del que es la palabra, que es Cristo. Y luego ya lo pusieron por escrito. Recuerden que lo vimos. Vimos que primero Jesús, más o menos año 30, 27. Acuérdense que hay un monje que se llama Dionisio el Exiguo, que él se equivocó con unos años al dividir antes de Cristo y después de Cristo, que fue más o menos en el año 457, 470, cuando la iglesia estaba agarrando ya fuerza, porque era la iglesia oficial del Imperio Romano. Y es cuando se hace esa división. Y más o menos entre el año 27 y 30 Jesús predica, y todo lo que predica, lo predica de viva voz. Y luego cuando Jesús asciende a los cielos, después de su pasión y muerte y resurrección, asciende a los cielos, nace la iglesia con la venida del Espíritu Santo. Y la catequesis que empezó a dar Pedro es desde lo que aprendió de Jesús de viva voz. Y era lo que enseñaban. Y por eso en el Evangelio de Mateo, que es la primera cita que vamos a leer hoy,
que según yo recuerdo es Mateo 28, 16 al 20. ¿Quién la quiere compartir? Por favor, Karina, tú nos dices. Mateo, ¿qué? Yo ya la tengo por si alguien todavía no la tiene, la puedo leer. Ah, ¿Cuál? ¿Me repite cuál es la Mateo, Mateo 28, cita? del 16. ¿Mateo qué? 28, Mateo 28, ¿qué? del 16 al 20. Jesús envió a Gracias. sus apóstoles. adelante, Liliana. Gracias. Ok, dice Jesús, palabra de Dios. Te alabamos, Lo Señor. amo, Señor. Jesús envía a sus apóstoles. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Te alabamos, Gloria Señor. a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Gloria a ti, Liliana. Sí. Lo primero, fíjense en el versículo 16, todos fueron, algunos lo adoraron, pero algunos habían dudado, Ajá, ¿verdad? así es. Acuérdense, en nuestra iglesia, por eso nosotros cada quien investigamos y agarramos el camino de Jesús leyendo la Sagrada Escritura. La mayoría de las personas tenemos la fe del carbonero, dice el doctor Juan López Vergara. La fe del carbonero es creernos todo lo que nos dicen. Cuando yo escucho alguna predicación así media elevada, media fuera de lo que yo interpreté, no porque yo sea un buen intérprete, yo soy el pueblo de Dios igual que todos. Yo sí le pregunto al sacerdote, oiga, padre, ¿y de dónde sacó eso? ¿En dónde dice en el catecismo eso? ¿En dónde dice en el magisterio de la iglesia eso que nos compartió? ¿Qué santo lo dijo? ¿O dónde dice en la Sagrada Escritura eso que dijo? Si todos hiciéramos Y ya esto, lo falta. si todos hiciéramos esto, pues tendríamos grandes doctores en Sagradas Escrituras. Eso es las cosas que a veces a uno no le casan. ¿De dónde se sacó este petardo, este predicador? Otra cosa que nos dice también nuestro Señor, que le dice a su iglesia, que todos somos la iglesia, claro, a el Papa, a el obispo, a los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, y los más importantes somos nosotros los laicos, si no sabían. Los más importantes en la iglesia somos nosotros. Dice que si hace muchos años decía, había un eslogan del seminario de Guadalajara que decía, sin sacerdotes no hay Eucaristía, pero sin fieles no hay iglesia. Y por eso, por eso tenemos que nosotros estudiar y estudiar y estudiar, pero la mayoría de nosotros vamos y lo que nos dicen nos creemos. Eso es la fe del carbonero. Otra cosa, vean lo que les dice nuestro Señor en este texto sagrado a los apóstoles. Vayan y enseñen a cumplir todo lo que yo les he enseñado y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, ¿qué es lo que Jesús enseñó cuando anduvo predicando? Primer punto, fíjense, Marcos 1, 14 al 15. Primer punto,
que Jesús enseñó es que debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos la forma de pensar del mundo, de la carne, del demonio. Así somos creados. Y tenemos que pensar como Jesús. Eso es lo primero. ¿Qué otra cosa enseñó Jesús? Jesús no vino a hacer milagros. Nuestro Señor no vino a hacer milagros. Hijo, no tienen vino. Mujer, y a ti, a mí, ¿qué? No ha llegado mi hora. Evangelio de San Juan, capítulo 2. ¿Qué más vino a enseñarnos Jesús? Que todos somos hermanos. Cuando oren, digan Padre nuestro. Cuarta cosa que vino a enseñarnos nuestro Señor. Capítulo 11 del libro de San Lucas. Está esto que les digo del Padre Nuestro. Capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. ¿Qué más nos enseñó Jesús nuestro Señor? Que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48, Lucas 6:30 al 34, al 36. ¿Qué más vino a enseñarnos nuestro Señor Jesús? Que tenemos que ayudarnos entre todos. Evangelio de Lucas 16:19 en adelante, que es el rico y Lázaro. ¿Qué más vino a enseñarnos Jesús nuestro Señor? ¿Cómo va a ser el juicio para cada ser humano? Mateo 25:31 al 46. Adelante, bendito de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque fui forastero y me ayudaste. Señor, ¿cuándo te ayudé? Cuando le sonreíste, cuando le apoyaste a alguien. Eso es lo que vino a enseñarnos nuestro Señor. Y otra garantía que nos da, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor está con nosotros, acuérdense, cada que respiramos, y cuando ya no respiremos, ya vamos a estar con Él en persona. ¿Cómo más está nuestro Señor en nuestra vida? Cuando leemos la Sagrada Escritura, ¿cuándo más? Cuando nos reunimos 2 o 3 en su bendito nombre, cuando recibimos los sacramentos. Esto es lo que nos enseña el libro de la iglesia, que es la Biblia. Y acuérdense que la Biblia no es una historia, es una catequesis. Es una catequesis, el Antiguo Testamento del pueblo de Dios, que es palabra de Dios, pero es una catequesis, catequizar es enseñar. Una de las obras de misericordia más grande que puede hacer un ser humano es enseñar al que no sabe, tener paciencia con los defectos de los demás. Y todo tiene que partir de ahí, de la Biblia. Ahora vamos a pedirle a Felipe si nos ayuda con esto, Felipe, el objetivo de esta noche. Sí, cómo no, con gusto. ¿Qué cita, profesor? No, en la pantalla, ¿la puedes ver en la pantalla, Felipe? A ver. Nomás aparece el libro, el libro de la iglesia en el libro de la catequesis. Okay. Objetivo, valorar la Biblia como el libro de la iglesia y el libro de la catequesis para experimentar el gozo de saberse llamado por Dios y hacer resonar su palabra. Gracias, Felipe. ¿Cómo hacer resonar la palabra de Dios? Viviéndola. Viviéndola, por sus frutos los conocerán. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, ni un árbol malo dar fruto buenos, así que por sus frutos los conocerán. Y acuérdense a San Francisco de Asís, que se llevaba a todos a toda su flota a los pueblos para catequizar, y llegaban y empezaban a caminar nomás por el pueblo. Y una vez, la primera vez que fueron, uno le preguntó, oye,
Francisco, ¿y a qué horas vamos a predicar? Ya predicamos. Cuando haga falta hablar, hablamos. Así es como hacemos resonar la palabra del Señor. Les cuento algo que me pasó curioso hoy. Todo el día he traído 500 de azúcar, 600 ayer o antier. He andado descontrolado y no crean que me fui a echarme mis micheladas, ni nada de eso. Ni mis pasteles, nada. Y Tus alipuses, profesor. nada, en verdad que nada. Y miren, hoy llegué al Señor de los Milagros a misa y llegué a apuntar una intención y me dijo la señora Sandra, me dijo, Memo, vi tu estado, que traes bien mucho azúcar, pero mira, no se te nota nada. Y me empecé a reír. Y le platiqué que yo me voy a morir el 25 de junio, que por eso yo no me preocupo nada. Le digo, yo me preocupo cuando es 22, 23 de junio, 10 de junio, ahí sí me empiezo a preocupar porque digo, a lo mejor ahora sí. Y me dijo, no cabe duda que tienes fe, Memo. ¿Estás seguro que te vas a morir el 25 de junio? Le digo, estoy tan seguro como que el Atlas fue campeón después de 70 años. Les cuento esto para que ustedes cuando prediquen, cuando hagan resonar la palabra de Dios, vean las maravillas que Dios hace en sus vidas por los demás. Acuérdense, evangelizar es dar buenas noticias. La señora Sandra andaba preocupada, me vio preocupada cuando me enseñó el estado, que yo lo puse, yo sabía lo que decía, y me dijo, ay, Memo, ya me quitaste la apuración. ¿Por qué? Porque le di una buena noticia que me iba a morir hasta el 25 de junio, que ahorita no se apurara. Hacer resonar la palabra de Dios, buscar los momentos especiales. ¿Y esto cómo se hace, Karina, señora Nedina, a Felipe, Baruch, Liliana, no sé si Luisa ya también ya llegó, solamente se hace así. No ha llegado la señora. Viviendo la palabra de Dios, sale viviendo la palabra de Dios, gracias Liliana, viviendo la palabra de Dios. Mande. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué siente cuando se llega a esa fecha? Siento gozo. O cuando ya está cerca esa fecha, el 25 de junio. Cuando va a llegar ¿Qué el 25 de junio, digo, esperemos que esta sí sea la fecha buena. Pero ¿por qué esa alegría de quererte ir a la casa del Señor, profesor? Porque pues ya sé lo que hay de qué lado, Felipe. Yo mi pregunta es, ¿por qué decidió el 25 de junio? Porque es mi cumpleaños, Liliana. Ah, ok. Y porque antes de esto, de pedirle al Señor hace 15 años, se lo pedí. Qué guapo. Investigué que mucha gente que fue amiga de Dios murió cerca de sus cumpleaños. Y dije, pues mira, yo quiero ser el amigo de Dios, pues que sea el día de mi cumpleaños. Sí, si me muero el 24 de junio no hay problema, ¿saben por qué? Porque es día de San Juan Bautista. Y como mi parto se atrasó a muchas horas, yo nací a las 2 de la mañana, si no hubiera nacido el 24 de junio, pero como yo fui el hijo primero de mi mamá, por eso digo, si fue el 24 de junio no hay problema. Yo ya anduve investigando, Liliana. Pero a mí me da mucho gozo. ¿Por qué? Porque a lo mejor porque le he batallado mucho, perdón. Porque le he batallado mucho en la vida. Pero recuerden esto.
Así tenemos que hacer resonar la palabra de Dios con nuestra vida, con nuestro buen trato, con nuestras obras. Y algo muy importante es que los demás sepan que hacemos buenas obras. Así lo dice nuestro Señor. Claro, ustedes me van a decir, dice que no, que tu mano izquierda no vea lo que hace la derecha. Pero si ustedes leen la catequesis de nuestro Señor en Mateo capítulo 5, dice nuestro Señor, para que los demás vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Pero ya cada quien como quiera para las buenas obras, pero así es como tenemos que ir haciendo resonar la palabra de Dios. Voy a ver si alguien puede ahora leer, por favor, Hechos 20, 31 al 32. ¿Yo? Sí, gracias. Si hay alguien más que lo quiera leer. No. ¿Cuál? Hechos 20, 31 31 al 32, por favor. A ver, nomás déjenme encontrar. Aquí está. ¿Hechos qué? 20, del 31 al 32. A ver, 20. Ahorita se los. El agua. Nomás déjenme encontrarla. Ya estoy aquí. 20. Sí, ya tiraste el agua. 20, ¿qué? ¿Del qué? ¿Del qué? No, al 32. Del 31 al 32. Ujú. Bueno, aquí está. 20 ok. Por lo tanto, velad, acordándonos de que por 3 años no he cesado ni de día ni de noche de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Ahora, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para edificar y para dar la herencia entre todos los santificados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Felipe. Vean la fuerza que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros la empezamos a masticar, cuando nosotros nos empezamos a emocionar, ustedes no tienen una exaltación cuando escuchan la palabra de Dios, que se les pone chinita la piel, que quieren llorar o que quieren reír de alegría. Para la cámara. Eso es cuando escuchamos la palabra de Dios con esa tensión y sabemos que Jesús te está hablando en el Evangelio, que el Padre te está hablando a través de algún profeta o a través de algún educador, que era Salomón, que era el rey David, que era algún personaje de la Biblia, pero es palabra de Dios. ¿Cómo hacerle para esto? Pues para que sea así de eficaz la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. A ver, ustedes y yo ya lo vimos. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Pregunta fácil. Pregunta, maestra. 46. 46, muy bien. Estoy diciendo que 47, sí, le cerré por uno. Sí, 47 menos 1, Liliana. Sí. ¿Y cuántas epístolas tiene el Nuevo Testamento? Fue lo último que vimos la semana pasada. Y recuerdan que se las mencioné. 21 epístolas tiene aquí está, miren, ahí se los compartí en la pantalla. El género literario epistolar principalmente lo encontramos en el Nuevo Testamento, donde hay 21 epístolas. Y son 13 de San Pablo, una carta a los Hebreos y 7 que son cartas católicas, que es carta de Santiago, 1, 2 y 3 de Juan, 1 y 2 de Pedro y la carta de Judas. Para que la palabra, fíjense, para que la palabra de Dios dé este fruto en nosotros,
Claro, yo les llevo mucha ventaja, porque yo tengo 21 años estudiando la Sagrada Escritura y no he dejado de estudiar un momento de mi vida, porque yo todos los días estudio. Claro, les comparto las clases que les comparto, estudio para la clase, pero aparte yo voy aventajando cómo interpretar, cómo cuando voy a dar un curso, ya ahorita estoy preparando el Apocalipsis del apóstol San Juan y me estaba riendo hoy en la mañana y dije, tanta gente que se asusta al oír el Apocalipsis. Ya entendí, Señor, muchas gracias. Oiga, ahorita es muy oportuno hacer la consulta al margen de la clase. ¿Es posible, profesor? ¿Cómo ven? Sí. Sí, adelante, Felipe. Gracias. Quiero preguntar sobre el libro que le compartí, profesor, el libro de la verdad. ¿Qué piensa usted acerca de ese libro? Felipe, son libros que si no tienen el Licky Lobstan, Ok. no Ya sirven. con eso me dijiste todo. ¿Sale? Sí. Miren, siempre que leamos algo en la para crecer espiritualmente, como cotorreo, como distracción, está bien, pero por eso son los géneros literarios, Felipe. Todo lo que hay en la iglesia tiene el Nicky Lobstan, que es no hay obstáculo y se puede imprimautor, que es las palabras latinas que tienen sus Biblias. Y Sí. también todos los libros que venden en el Instituto Bíblico tienen el Nicky Lobstan y el imprimautor. Okay. Viene siendo la aprobación de La la iglesia. aprobación de la iglesia, aprobación eclesiástica. Gracias, Karina, por ayudarnos a salir de este atolladero. Gracias. Pues entonces, acuérdense, la palabra de Dios es viva y eficaz en esa manera, cuando nosotros la estamos consultando y consultando y consultando. O de una manera sencilla. Voy caminando en la calle y me pasa algo y yo me pregunto, ¿qué haría Jesús? ¿Por dónde le caminaría Jesús en este momento? Y si tú conoces los evangelios, que es donde nos hablan de Jesús, donde nos habla Jesús, pues vas a saber siempre qué hacer en tu vida. Si yo les pregunto, la mayoría de ustedes han dado temas, han compartido catequesis. Si yo les pregunto así al azar, ¿qué dice, qué dice el capítulo 10 de San Marcos? Así que me den una reseña sin ver en la Biblia, ¿eh? Uy, así que chiste. Sin ver en la Biblia. Así que chiste. Ahí les va. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces agarramos la palabra de Dios y sí la leemos, le damos vuelta, la leemos, pero no ubicamos lo que leímos ni dónde lo leímos. Yo les puedo decir así rápido, miren, aquí está mi Biblia cerrada, no tengo acordeón y todo el Evangelio de San Marcos lo tengo aquí del 1 al 16. Así, completito, todos los 661 versículos, casi todos me los sé. Claro, me ha llevado años y años les he puesto unas catequesis de uno de mis grandes maestros, uno de los biblistas más grandes del mundo. Y les apuesto que nunca lo han escuchado. Es el padre Fidel Oñoro Consuegra, se los he compartido y les apuesto que a lo mejor, como ven que son 27 minutos del evangelio, mejor van con el padre Patillas y lo oyen en 15 minutos y ya. El maestro, el padre Fidel Oñoro Consuegra, miren, llegó, agarró su Biblia y nos dijo, todos traen la Biblia de Jerusalén, porque ese era uno de
de los requisitos para entrar a su charla. Sí. Y dijo, abran Mateo capítulo 5 y todos abrimos Mateo número 5 y empieza a caminar entre cada asistente a todo lo que decía y decía punto y coma, se abre signo de interrogación y de memoria. Y nos dijo, cuando ustedes se sepan así el evangelio, pueden predicar, pueden hablar de Jesús. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes me dicen, no, pues está bien dificilísimo. Pero el padre Fidel Martínez nos decía que con Jesús todo es facilísimo. Nomás es que cada uno de nosotros quiera. Y que nos demos nuestros tiempos. Y que tengamos un método claro y preciso. Si se fijaron en la iglesia, desde el día 12 hasta ayer, nos estuvieron hablando de la Virgen María, en la iglesia, en todos los evangelios que fuimos recorriendo. O si no, en el Antiguo Testamento nos hablaban de María. Ya hoy ya no nos hablaron de María, pero ahí estaba. ¿Y cómo le vamos a poner al niño? ¿Qué? Que Juan es un hombre. Y empezó a alabar a Dios. Y María ahí estaba también y dijo, ese sí dijo. Porque seguramente el arcángel Gabriel, fíjense, el arcángel Gabriel le dijo a la Virgen María, la misericordia de Dios ha llegado a la casa de Zacarías y de Isabel. Eso es lo que quiere decir Juan. La misericordia de Dios ha llegado a mi vida. Entonces, sigamos estudiando, enamórense cada día más de la palabra de Dios, pero acuérdense que yo les compartí un método muy sencillo y se los vuelvo a recordar, ¿se acuerdan? Vamos a agarrar Evangelio de Marcos, un capítulo cada día, termino los 16 capítulos, el día número 17 agarro Mateo, son 28 capítulos, termino Mateo, agarro Lucas, son 24 capítulos, termino Lucas, agarro Juan, ya terminé. ¿Y ahora qué sigue? Ahora lo vas a leer, pero vas a leer las citas bíblicas que traes a un costado de lo que vas a leer en el capítulo. Oye, me voy a tardar 5 años. ¿Dónde hace que te tardes 10? Eso es lo que te va a dar la entrada al cielo. Fíjense esto se los cuento, es una novedad. Yo hace poquito soñé que me había muerto y que iba caminando al cielo y que llegué a la entrada y que había un camino bien bonito. Y luego ya vi un camino todo abandonado, todo lleno de piedras, y que me acuerdo de la cita Mateo 7:13 al 14. Un camino ancho y espacioso te lleva a la perdición y el angostito lleno de abrojos a la salvación. Y ahí voy. Y empecé a caminar, y luego llegué y decía, aquí tenemos los mejores tacos. Y fíjese, en mi sueño, luego volteé y vi que decía, aquí vendemos lonches de frijoles. ¿Cuál es el que me va a dar más? ¿De qué era el pan que Jesús multiplicó? Era el pan de los pobres, o sea, un lonche de frijoles. Y hasta que llegué, pero con puras citas bíblicas, llegué a la puerta del cielo y estaba San Pedro. Y San Pedro me vio y me dijo, ¿a qué horas te saliste, Jesús? Pásate. Y yo le decía, soy Memo. No, tú eres Jesús. Y me agarró un espejo y en eso desperté. La palabra de Dios te configura con Cristo, es lo que dice a Gálatas 2:20, 21. Ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Pero les comparto esto para que vean
qué importante es leer la palabra de Dios. Imagínense, nosotros vamos caminando, si Dios no me hubiera dado ese regalo de la palabra, de leerla con atención, pues yo me hubiera ido por aquel lugar que se veía bien bonito. Hubiera llegado ¿a dónde? Ya Y saben a así dónde. es, ¿no? Con Realmente los tacos de asado ya llegaba. A es los nuestra tacos de guía. asada, Liliana. Pero pidámosle a Dios, sigamos estudiando. Ahora, ahora les voy a volver a compartir ahí, Karina. No, Sí. nos ayudas, Karina, por favor. Ay, me equivoqué, perdóname. Profesor, la cita que dijiste ahorita para parecernos cada día más a Dios, de Gálatas Gálatas 2:20. 2:20, gracias. Karina, Ira, me voy a adelantar un poquito nomás porque me regresé para enseñarles dónde nos habíamos quedado, no para presumir, sino para que vean que tenemos que hacerlo con mucha atención todo lo que hagamos. ¿Qué nos jugamos cuando vamos a misa, cuando leemos la palabra de Dios? Nos jugamos la vida eterna. Así es. Aquí está Karina, mira, por favor. ¿Algo ibas a Sí. decir tú, Cari? Es que hace ratito lo que estaba comentando el maestro, digo que sí es cierto que la Biblia o la palabra de Dios es nuestra guía realmente para nuestro día a día. Y pues la ignoramos y a veces por eso tropezamos y tropezamos. Pero pues, bueno, yo me considero, yo hablo por mí, ¿verdad? Yo a veces digo, ¿por qué soy tan sorda, tan ciega y como Shakira, ¿verdad? Dice, y tan testaruda? O sea, sé quién es Dios, lo conozco y todo, y aún así, sé que ahí viene la respuesta a todos mis problemas y ahí está la solución, y aún así a veces hasta me da flojera, lo paso por alto al fin de cuentas. Pero ya cuando estamos bien ahogados o ya cuando ya no podemos más, entonces ahí sí levantamos la manita y gracias a Dios. Y lo hablo por mí, pues. Digo, ¿por qué a veces somos tan tercos? Y en mi parte digo, ¿por qué soy así? Si yo ya sé, ya conozco a Dios, sé lo maravilloso que ha sido conmigo, y aún así, pues soy floja para estudiar la palabra, pues. Pero sí, es lo que yo digo, es nuestra guía del día a día. No sé si estoy bien. Así es, Karina. Y algo muy importante es dedicarle tiempo a lo que necesitamos dedicarle tiempo. ¿Se acuerdan cuando vino el Papa Francisco hace unos años? Sí. Y nos dejó una cosa que dijo, hay que primerear. Y lo que hicimos en la iglesia mexicana, en nuestras diócesis, fue que empezamos a adorar al Señor, a hacer capillas de adoración perpetua. Ujú. Crecieron mucho, qué bueno, pero eso no era lo que nos decía el Papa. Lo que el Papa quería externarnos, y esto no lo digo porque yo lo inventé, porque nos lo comentó un maestro en la Universidad Pontificia de México. Nos decía que primerear es primero amar a Dios sobre todas las cosas y luego podemos hacer lo que sea. Ya, y muchas personas ya iban a adorar al Señor pues porque les tocaba, nomás no, somos 24 que ayudamos en el templo, pues a cada quien le toca una hora y a fuerzas tienes que ir, porque si no se queda solo el Señor, pues ya con qué gusto vas a ir. Sí, ya van después renegando o ya nomás están viendo así como que la hora del que sigue para ya poderse retirar. Así es. Entonces, acuérdense, algo importante cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que ir al magisterio de la iglesia. Adelante, Karina, por favor. Gracias, Karina. Sí, Gracias, claro. Liliana. Dice, la iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el cuerpo de Cristo, como lo establece el número 21, primer párrafo de la Constitución sobre la Divina Revelación de Ibermund.
siendo necesaria que toda predicación se nutra, se rija de la Sagrada Escritura, ya que el Padre se dirige con amor a sus hijos, siendo la palabra de Dios viva y eficaz. Segundo párrafo de la Dei Verbum 21. Este es una parte de esa constitución dogmática. Se nos dan los dos panes, pero a veces estamos volteando para otro lado y cuando pasan la charola, y no la de la limosna, cuando pasan la charola del pan de la palabra, estamos distraídos y no la comemos. ¿Cómo pasa esto? Cuando yo no pongo atención a cada palabra que sale de la boca, que yo estoy criticando. Ay, el Memo ya tartamudeó. Ay, mira, se brincó el punto y coma. Ay, mira, no hizo bien el signo de interrogación. Cuando estamos así, pues se nos pasa la charola y no agarramos nuestro pan. Cuando nosotros vayamos a la Eucaristía, les pido encarecidamente, por favor, que ustedes ya se sepan de memoria, o si no que le hayan dado dos, tres leídas a la primera lectura, al Salmo, es más, condúcenos, Señor, por tu camino y muéstranos al Salvador, que fue la estrofa que hoy cantamos en la parroquia donde fui yo. Y creo que en todos lados. Condúcenos, Señor, por tu camino y muéstranos al Salvador. Y el Evangelio, ya les platiqué el Evangelio. Y la primera lectura. Y ahí está, listo, completo todo. Y entonces nos empezamos a nutrir y podemos decirle a nuestro Padre Dios, Papá Dios, quiero que llueva, pero quiero que llueva no para que se me limpie mi carcancha, sino para que se limpie la carcancha de los demás, porque hay mucho polvo aquí en mi colonia ahorita. Y llueve. ¿Sale? Esa es la fuerza de la palabra que se nos da en la iglesia. Quiero que quedes curado, quedas curado. Ahorita que decía Karina, a veces no hemos puesto mucha atención cuando el Señor le dice a aquel sordo, éfeta. ¿Se acuerdan que se moja la lengua, su dedo en su boca y le pone saliva? Le dice, éfeta. Y cuando escuchamos nosotros esa palabra de Dios, que es Marcos capítulo 7, cuando yo ando medio sordo, me mojo mi dedo con mi saliva y le digo, como te acabo de comer, Señor, es tu saliva, así que, éfeta. Y suéltate para que ya no estés de tartamudo cuando hables, Guillermo. Vamos a la siguiente, Karina, por favor. Sí. ¿Cuál es la cita? No, la cita no, acá. ¿está? Sí, por favor, en la. Perdón. Ya, tiempo. Con respecto a la Sagrada Escritura y Eucaristía, el documento hace una comparación hermosa entre dos realidades. Ambas son el pan de la vida que la Iglesia ofrece a sus fieles en la mesa de la palabra y la Eucaristía. Si me ayudan mejor. Sí, Karina. Adelante, Liliana, por favor. Bueno, ¿dónde te quedaste, Cari? A ver, niño, atiende a tu mamá. Camila, se llama Camila. Camila, atiende a tu mamá. ¿Se quedó en la Sagrada Escritura? Ajá. La Sagrada Pues. Escritura es pues el pan de la palabra que nos alimenta para darnos vida. De ahí la importancia de acercarnos a ella para escucharla con veneración, sobre todo cuando se nos ofrece en la liturgia.
La segunda relación que hace el documento es entre sagrada y tradición. Ambas son suprema norma de la fe de la Iglesia. Conviene repetir esto. Las dos, Biblia y tradición, son la suprema norma de la fe de la Iglesia. Hay cristianos que solo aceptan la Biblia como norma de fe, pero un buen cristiano hace caso de este principio que nos señala el documento, porque además la Biblia no se puede interpretar sin tener en cuenta la tradición, pues la Biblia nace en la tradición, es fruto de ella, por la acción del Espíritu Santo. Precisamente por ser inspirada, la Biblia puede ser considerada junto con la tradición como norma de fe. Gracias, Liliana. Sí. Recuerden que nuestra fe, la fe de la Iglesia Católica, depende de 3 pilares. El primer pilar es la tradición. ¿Cuál es la tradición? Lo que empezó a contar Pedro, lo que hizo Jesús, lo que empezaron a contar los apóstoles. No, un día íbamos por tal colonia y venían sacando un difuntito que era un joven, hijo de una viuda, y al verlo Jesús corre y le dice a los que llevan el féretro, hey, párense muchachos, tranquilos, y toca el féretro y saca al muertito, al joven muertito, lo agarra de la mano y lo levanta y va y se lo da a su mamá que estaba llore y llore de felicidad, y lo abraza a su mamá, abraza a Jesús y le dicen muchas gracias, nos regresamos ahora a la fiesta, al recalentado, pero a la fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y eso era la tradición, lo que iban contando los apóstoles. Luego empiezan a morir los apóstoles. El primer apóstol que murió fue Santiago el Mayor, donde dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahorita se me fue la cita, pero ahí está, antes del capítulo 13, ahí lo van a encontrar. Y dice que apedrearon a Santiago el Mayor, que era el hermano de Juan. Y ese fue el primer apóstol y empezaron a morir los apóstoles, Mateo, a Bartolomé, empiezan a morir y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque cuando contaba algo a alguien de los que oficiaba, que hacía la fracción del pan, volteaba y le decía, ¿verdad, Pedro, que el Señor tuvo que sacar y te diste un buen chapuzón porque pensaste que tú solo podías y dejaste de mirar al Señor cuando caminaste sobre las aguas? ¿Te acuerdas, Pedro? Y Pedro acá, sí, cierto. Ahí está la tradición. Todo esto, empiezan a morir los apóstoles y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues, la gente, acuérdense, por eso el Espíritu Santo lleva a la iglesia. La gente que empezaba a escuchar lo que contaban de Jesús, la gente pudiente que iba a las asambleas, que no había mucha gente pudiente, pero había gente pudiente, empezaron a mandar a hacer escritos las parábolas de Jesús. A Felipe le gustaron las parábolas de Jesús. Ok, Felipe se encargó de hacer un librito. Siempre que escuchaba una parábola de Jesús, a Felipe llevaba a su escribano y órale, escríbele. Que no se te vaya a pasar ningún detalle de lo que contó Pedro de la parábola del buen samaritano. Ok, ahí está. Y luego a Liliana le gusta la resurrección del Señor. Y Liliana, cuando escuchaba que Jesús llegó y les dijo, la paz esté con ustedes, y les mostró las llagas y las manos y el costado, Liliana se ponía a llorar de la emoción y decía, oh Dios, y empezó a apuntar todas las veces que hablaban sobre la resurrección del Señor.
y a Karina y a la señora Medina les daba mucha emoción que Jesús murió en la cruz por ellas. Y decía, oh Dios, hay que apuntar esto, y cómo cargó el madero, y cómo le pusieron sus 39 azotes, y cómo le pusieron su corona de espinas. Y todo esto, libros estaban en la iglesia. Y Pedro dice, iluminado por la fuerza del Espíritu Santo, y todos se ponen de acuerdo y dicen, pues hay que escribir. Y Pedro le dice a Marcos, que era su secretario, escribe el evangelio. Todo lo que te he contado, escríbelo. Y ya Marcos le decía, oye, Señor, pero ¿qué pasó ahí el día que fue a curar Jesús a tu suegra? ¿Qué hiciste tú? No, pues yo me enojé porque curó a mi suegra. No se crean, eso es un chiste. Dale, ese es un chiste, eso es un chiste. Eso no está en la Biblia. Ah, ¿y qué hizo tu suegra, Pedro? Pues en agradecimiento, mi suegra se levantó y como a nuestro Señor Jesús le gustaba el chocomil Pancho Pantera, me fui corriendo al Oxxo y le traje su chocomil Pancho Pantera y nos ayudó a todos. Y luego ya cuando el Evangelio de Marcos empieza a circular en todas las comunidades, llega este Evangelio a la comunidad de Mateo y dice, ese Marcos y ese Pedro contaron, pero les faltaron muchas cosas. ¿Y por qué no usan el Antiguo Testamento? Si en Jesús se cumple todo el Antiguo Testamento. Y como Mateo escribe para las personas que eran especialistas en el Antiguo Testamento, hace su evangelio y lo presenta a la iglesia, y la iglesia dice, ay, qué bonito quedó, está chido, Juan, ok, palomita, mándenlo a las comunidades, sale, mándenlo a las comunidades y ya, ahí está. Luego Pablo, acuérdense, Pablo fue el primer evangelizador. Pablo escribió las primeras cartas, año 45-50, a carta a los Tesalonicenses 1 y 2, por 6 meses de diferencia. Y por eso Pablo dice que él escribió un evangelio. Lucas era su secretario de San Lucas, de Pablo, perdón, San Lucas era secretario de Pablo. Y empieza San Lucas a investigar, a indagar, y pone todo lo que le contó Pablo de Jesús en su evangelio. ¡Guau! Ya tenemos evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas. San Juan el evangelista, él empezó a escribir su evangelio en el año 40 de nuestra era, pero no lo terminaba. Iba y se acordaba de algo y decía, esto también hizo Jesús, esto también. Y San Juan, en las partes que iba escribiendo, se las iban compartiendo. Y ya San Juan está muy viejecito, más o menos tendría unos 90 años. Y dice la comunidad de San Juan, pues ya hay que sacarlo también. Y ya tenemos evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y cuando tú y yo nos sepamos el evangelio, que no nada más es un evangelio en 4 perspectivas. No es lo mismo cuando en Mateo dice una cosa, aunque Marcos, también digan Marcos y que digan Lucas. Por eso cuando nosotros estudiamos la Sagrada Escritura, lo primero que tenemos que saber es para quién escribió San Marcos, qué año lo escribió. La mayoría de las personas agarramos el Evangelio de Marcos y empezamos a leer capítulo 1, versículo 1. Este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. No, antes de que leas eso, agarra
a la introducción que traes en tu Biblia. Y si tienes 3 versiones, 4 versiones diferentes de Biblia, pues lee todas las introducciones. Y cuando empieces a leer la palabra del Señor, pues lo vas a ir entendiendo y lo vas a ir viviendo. Y entonces vas a ver que cuando vayas a predicar, no le hace que la gente no llore, no le hace que la gente no caiga de rodillas. Tú le estás dando un alimento sólido, que su fe va a crecer. Y acuérdense que lo que da Dios, Dios lo da en semillitas. Mi conversión me la dio en una semillita. Ahorita apenas va la raíz. Falta el tallo, luego la hoja y luego el fruto. ¿Cuándo va a llegar el fruto de mi conversión? Cuando llegue un 25 de junio y el Señor me diga, Memo, listo, puesto y dispuesto, Señor, vámonos. Nomás le voy a decir, ¿le puedo mandar un WhatsApp diario a mis nietos para que no se olviden de ti? ¿Y qué creen que me va a decir el Señor? Nadie me lo había pedido, Guillermo, pero con todo gusto le vas a mandar un WhatsApp todos los días a tus nietos. Van a ver que sí. Ahorita ya el Señor ya me dio una idea cómo hacerle para dejarles un regalo a mis nietos hasta que tengan 18 años. Bendito Dios. Entonces, estudiemos la Sagrada Escritura. Ahora, Liliana, ¿me sigues ayudando, Liliana? Voy a volver a compartir la pantalla. Una más, sale Liliana, por favor. Sí, está bien. ¿Esa? Sí, por favor, hija. Dice, finalmente, como consecuencia de lo establecido en las 2 relaciones anteriores, se hace notar la importancia que debe tener la Sagrada Escritura con respecto a la vida y misión de la Iglesia, es decir, la evangelización. Se dice algo que debe ser el objetivo de la pastoral bíblica. Toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Y todo con la finalidad última de hacer que la Biblia se convierta en sustento y vigor, firmeza de fe, alimento del alma, fuente límpica y perenne para todos los cristianos. Es urgente que se establezca una pastoral bíblica que asuma tal objetivo, logrando caminar toda la pastoral de la Iglesia con la fuerza de la palabra de Dios. De lo contrario, estaríamos evangelizando y construyendo la Iglesia sobre arena. Gracias, Liliana. Miren, ¿se acuerdan lo que dice nuestro Señor en Mateo capítulo 7? Se me pasó esa cita. Mateo 7, 21 al 27. ¿Quién la quiere leer, por favor? Perdón, se me pasó esa cita bíblica. Mateo 7, 21 al 27. Sí, por favor, Felipe. ¿Cómo no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos cantidad de prodigios. Entonces les declararé, jamás os conocí, alejaos de mí, obradores de iniquidad. Así pues, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, se asemejará a un varón sensato que ha edificado su casa sobre la roca. Las lluvias cayeron, los torrentes vinieron, los vientos soplaron y se arrojaron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, se asemejará a un varón insensato que ha edificado su casa sobre la arena.
Las lluvias cayeron, los torrentes vinieron, los vientos soplaron y se arrojaron contra aquella casa y cayó, y su ruina fue grande. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Felipe. Recuerden, nada más es una sugerencia, pero a la vez es una catequesis. 69 libros de la palabra de la Biblia son palabra de Dios. 4 solamente son palabra del Señor, que son los evangelistas. Cuando leemos un evangelio, al terminar es palabra del Señor, por favor. ¿Cómo no? Y vean lo importante de esto. Voy a sacar a colación mis pecados. Cuando antes me confesaba, y no es presunción, es obra de Dios. Antes llegaba y me confesaba y decía, dije 4,849 maldiciones, Padre, y me arrepiento de todo corazón. Y el sacerdote me daba la absolución y me decía, para la próxima, Memo, que sea mínimo 1 o 2 menos. Ok. Ahora, gracias a Dios, 0 por chapucero. Pero ¿por qué? Porque empecé a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en la medida que ustedes y yo vayamos haciendo las cosas así desde la palabra de Dios, vas a ver que yo sé que ustedes se confiesan nada más un pecado y ya es todo lo que confiesan. Pero para los que son como Memo, pues es un proceso y empezamos a tener una vida sólida en el espíritu. Que claro, es una gracia de Dios, pero recuerda que Dios no puede hacer lo que tú puedas hacer. Mi esposa el otro día me pasó una catequesis del padre Arturo López Cornejo, algo así se apellida. Y yo creo que ustedes la han escuchado, esa catequesis de que pensamos que Dios es un mago y que le sobamos a la lámpara del mago y nos sale y nos dice, ¿qué ocupas, Memo? Y no, Dios no es así. Y si tú y yo queremos ser santos, tenemos que primero, dejar que Dios more en nuestros corazones. Segundo, que todos los días nos alimentemos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tercero, hacer caridad todos los días. Cuarto, recibir los sacramentos todos los días que podamos. Y que todos los días estemos un rato de rodillas ante Jesús sacramentado o en nuestro hogar. Un ratito ahí hincados, tranquilos, viendo el crucificado que murió por mí. Y entonces vas a ver que vas a tener una fe sólida. Y acuérdense, todo lo que tenemos que hablar es desde la palabra del Señor. Porque si no, nuestras predicaciones van a ser vacías y superfluas. O sea, sí, va a salir Felipe bien emocionado de la clase, pero como no le di la palabra de Dios, pues ya se le olvidó el cuentito que le conté hoy y ya. Pero si le doy la palabra del Señor, Felipe se va a acordar ahorita que se duerma y que sueñe Felipe los 2 caminos y que diga Felipe, ¿por cuál me voy? Y se va a acordar Mateo 7, 13, 14, hay 2 caminos, un ancho y espacioso que lleva a la perdición y uno angosto que lleva a la salvación. Y voy a agarrar el camino angosto. Liliana, ¿puedes por favor ayudarnos con una más? Sí, claro.
Dice, se recomienda la lectura asidua de la Sagrada Escritura. Es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en la escritura con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escucha en su interior. Puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. Ah, ¿qué es eso de escuchar en el interior la palabra de Dios? Eso sí ¿Qué te dijo Dios a ti hoy en el Evangelio? Y le preguntaron, ¿qué nombre le vamos a poner? E Isabel dijo, Juan es un nombre. Pero si ninguno de sus parientes se llaman así, todos le querían poner Zacarías. ¿Y cuántas veces Memo ha luchado por hacer su voluntad y no la de Dios? Es eso, escuchar la palabra de Dios en tu interior. Que tú te pongas ahí en los personajes que están ahí. Y luego me pongo en el personaje de Zacarías. ¿Y cuántas veces no les he dicho a los demás? Muchas veces. Porque no quieren hacer mi voluntad. Pero ¿cuántas veces Memo se ha dejado guiar por Dios a través de mis amigos como ustedes, como Karina, que me invitó a que comparta la fe con ustedes? Y digo, la misericordia de Dios llegó a mi casa hoy. Juan es su nombre. Eso es lo que quiere decir en hebreo Juan, Johannes. Eso es escuchar la palabra de Dios en tu interior. ¿Y qué va a cambiar en mi vida después de haber escuchado el relato de hoy del nacimiento? ¿Y qué va a ser de este niño? Se preguntaba la gente, los últimos versículos que hoy escuchamos en misa. Todos estaban admirados porque la mano del Señor estaba sobre ese niño. A ver, Memo, ¿la mano del Señor está en tu vida? Si les contara todo lo que hace el Señor en mi vida. ¿Cayó allá? Nomás que no lo puedo contar porque prometí que no lo iba a contar. Todavía no es momento de contarlo. Pero todos los días el Señor hace maravillas en mi vida. No hay un solo día que el Señor no haga maravillas en mi vida. Y me convenzo de que la mano del Señor está en mi vida. Y está en tu vida. Pero escucha con atención la Sagrada Escritura, por favor. Adelante, Liliana, ya casi terminamos. Sí, está bien. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas escrituras, porque el desconocimiento de las escrituras es desconocimiento de Cristo. Miren, en México tenemos una palabra, espero que no se vayan a molestar porque las diga. ¿Cómo chingados que no? Eso es con vehemencia. Así tenemos que leer la Sagrada Escritura. La otra palabra no la puedo decir porque hay damas. No, me por los oídos. Ya échatela. A fuerzas, pues, para que... ¿Sale? Entonces, acuérdense, solamente así vamos a tener el sublime conocimiento de Cristo. ¿Y cuál es el sublime conocimiento de Cristo? Voy caminando y alguien me dice, oye, Memo, ¿me ayudas? Precisamente, fíjense que
ayer, antes de que Dios me diera un gran regalo que me dio ayer Dios, venía yo y vi a un muchacho, de los muchachos que viven en la calle aquí, que rondan aquí por las cuadras, que llegan y me dicen, Memo, te lavo tu carro o te barro algo. Se llama Chuy. Y lo vi a Rice, a Chuy. Nomás traía un tenis y le dije, ¿qué pasó, Chuy? Y me dice, me picó una araña, Memo. Porque él duerme en la calle. Me picó una araña. Le digo, ¿ya te atendiste? Y me dijo, no, pues me fui a la tienda y me vendieron una pastilla que era un antibiótico. Le digo, sí, es ampicilina, síguetelo tomando. Y ya lo vi sin sus zapatos y le digo, espérate, Chuy, déjate, traigo unos tenis. Y se los di y le llevé un par de mis calcetines. Y le digo, toma, te comparto esto. Y le hablé a la patita feliz, Felipe. Felipe Ajá. conoce quién es la patita feliz. Y le hablé a la patita feliz y le dije, Patita, mañana va a ir Chuy y le das algo. Por favor, hay que él te explique. Sí, Memo. Le digo, y me mandas la cuenta, me dice como el buen samaritano. Aquí hay 2 monedas, pero si te falta más, luego paso y te firmo. Sublime conocimiento de Cristo. ¿Qué haría Cristo? Y lo hice no porque yo sea bueno, sino porque ¿qué haría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? Y luego, más al rato, una persona me manda un regalo y me dice, y dije, ay, Dios mío, no cabe duda, Señor, que la mano del Señor está sobre mí y sobre ustedes. Liliana, una más para irnos, Liliana, por favor. Sí, está bien. ¿Es esa? Sí, por favor, Liliana. Dice, lléguense, pues, gustosamente al mismo sagrado texto, ya por la sagrada liturgia, llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por instituciones aptas para ello, y por otros medios que con la aprobación o el cuidado de los pastores de la iglesia se difunden ahora laudablemente por todas partes. Pero no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable entable diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Gracias, Liliana. Vamos ahora a la primera de Tesalonicenses. Ahorita se me movió aquí la cita que era primera Es la primera Tesalonicenses capítulo 2 del 10 al 13 me parece. ¿nos la compartes, Liliana, por favor? Sí, dice palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes son testigos y Dios también de que nos portamos como santos, como hombres buenos y correctos respecto a todos ustedes que ahora creen. A cada uno los seguimos como un padre a su hijo. Los animábamos y los urgíamos a que llevasen una vida digna del Dios que los ha llamado a su propio reino y gloria. De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir de nosotros las enseñanzas de Dios, la aceptaron, no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios, porque eso es realmente y como tal actúa en ustedes los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Lo que esta noche les he compartido es la palabra de Dios. Y sigan enamorándose del Señor a través de su bendita palabra. Que todos los días se pregunten, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo entender la Sagrada Escritura? Miren, hay una aplicación, espero que se pueda ver aquí. Se llama ePrex. Así le ponen ahí en su tiendita. Se llama ePrex en español. ePrex. ¿Sale? Y la buscan en la tiendita y aquí trae el oficio de la lectura, los laudes, la tercia, la sexta, la nona, las vísperas, las completas y la lectura del día. Algunas veces la lectura del día no va a coincidir porque en las arquidiócesis, a veces si es un santo patrono de la arquidiócesis, pues las lecturas son diferentes. Pero la mayoría del año coincide con lo que tenemos en el misal. ¿Qué van a hacer? Yo nada más les invito a que lean el oficio de la lectura. Todos los días lean el oficio de la lectura. Es un salmo, un himno, 3 salmos, una lectura de la Biblia y una lectura del magisterio de la iglesia. ¿Cuántos se van a llevar? 10 minutos y van a ver cómo van a crecer en este conocimiento interno del Señor Jesús. ¿Y cómo van a platicar con Dios todos los días? Yo todos los días platico con el Señor. Lo malo que es un monólogo. Ustedes sí van a hacer un diálogo porque van a hablar y van a dejar lo que van a escucharlo. Pidámosle a Dios que con estas herramientas que van cayendo a sus vidas, cada día seamos mejores discípulos del Señor y lo amemos más a Él, que nos ama tanto. Les agradezco mucho, Enedina, Karina, Oscar, licenciado Baruch, Felipe. Sigan estudiando. Y si Dios quiere, nos vemos para el próximo jueves, que ya es la última clase de esto. Por si quieren continuar, continuamos. Y te digo, Karina, con lo que es la lección. Pero ya tenemos ahora sí la base para hacer unas lecciones profundas que luego les van a decir, nunca lo había visto así. ¿Saben lo que quiere decir? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En griego, katigiromene. Algo así se pronuncia la palabra en griego. Okay. Y quiere decir llena del amor de Dios completamente. Y cuando tú y yo nos llenemos completamente del amor de Dios en nuestra vida, le vamos a decir al Padre, Padre, que los enfermos se curen y se van a curar. Padre, que todos mis amigos se saquen la lotería, todos se la van a sacar. Así que compren el numerito. Karina, Maestro, mande. y por ejemplo, el siguiente curso, que viene siendo lo de la lección, ¿sería de acuerdo por evangelio? ¿O sería una explicación que es la lección y hasta ahí? No. Les invito a que el jueves, ya que tengan todas las herramientas, primero las herramientas, paso a paso, cómo se hace. Sí. Que ya que tengamos que son unas 10 clases para tener todas las herramientas para hacer bien la lección divina. Cada jueves hagamos la lección del domingo siguiente. Ok. Y así nos vamos con la iglesia. Okay. ¿Sale? O sea, que toca ahorita ciclo A, ciclo C. Evangelista San Lucas, vamos a ver el Evangelista San Lucas.
¿Les parece Pero, por bien? ejemplo, la iglesia, por ejemplo, agarra un evangelio, San Mateo, lo ve en ¿cuántos domingos son? Son 34 domingos de cada ciclo. Y en 34 domingos se ve todo el evangelio. Sí, porque acuérdate que también está la Pascua, está la Semana Santa, está el Adviento, y ahí se ve todo el evangelio. Son Ah, ok. 34 más 4, 38, más 6 de la Cuaresma, a 38, 44. Todo el año vimos Mateo, por decir ciclo A. Ciclo B, San Marcos. Y ahorita que estamos en ciclo C, San Lucas. Y yo les propongo que veamos San Lucas, que es un evangelio, pues es el evangelio de la misericordia de Dios. Pero ya ustedes me dicen, si ustedes me dicen Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el que ustedes quieran, hacemos la lección del que guste. No, pues, Hola, hola. ¿Les nos parece vamos bien? conforme a la iglesia. Hijo, espérate, hijo. Y así cuando vayamos, cuando ustedes vayan el domingo a misa, y Ya vamos a ir todo viendo. lo que caiga, que el Espíritu Santo ilumina al sacerdote, ustedes hagan de cuenta que van a estar viendo luces y luces y luces y luces. Lo importante de que veamos luces es que no nos quedemos encandilados y no nos caigamos. Así es. Si no, luego se van a hacer como el Memo. Muchas gracias, Karina. ¿Puedes terminar con una oración, Felipe, por favor? Medina. Te damos gracias infinitamente, Padre Santísimo, Madre adorada, por la oportunidad que nos diste de escuchar la palabra de tu Hijo, que nos edifique y que nos haga ser mejores nuestros hermanos. Te lo pedimos encarecidamente en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, véngase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy Perdónanos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No No nos nos dejes dejes caer en tentación y pero líbranos guárdanos de todo mal. Amén. Eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Es todo, profesor? ¿Así está bien mi oración o le hace falta algo? Está perfecta, Felipe. Muy bien. Y Pues muchas gracias si la queremos a perfecta, todos mis compañeros, que tengan una feliz Navidad, y para usted, profesor, que su Navidad sea tan feliz que por favor ya no nos saque esos sustos de esa azúcar tan alta. Muchas gracias, Felipe. Es para acordarme que Dios me quiere mucho. Ay, bueno, pues ojalá que te quiera más, bajándote ese azúcar, porque sí, yo me asusto. Si es 25 de junio, sí. Si no, ya no te preocupes, como la señora Sandra. ¿Cómo quisiera tener la fe que tiene usted? Pero bueno, eso se logra con mucho estudio, ¿verdad? Con perseverancia. Con la gracia de Dios, Felipe. Con la Muchas gracia, gracias. sí. Buenas noches. Feliz Gracias. Navidad. Para usted, profesor, que tenga una feliz Navidad y todos mis compañeros. Y la hermanita nuestra que pidió oración por un niñito, espero que ya se haya recuperado, porque en todas mis oraciones pido por él. ¿Quién? María Luisa, creo que pidió por su hijo, ¿no? Hijo. Perdón, yo no escuché nada. Más Baruch, ¿no? Yo he estado pidiendo en mi oración por un niñito que pidieron, una compañera que pidió por su hijo, que yo espero que ya esté mejorcito ese niño, ese hermanito mío.
que ya esté mejor. Es correcto que ya está mejor ese niñito que por el que se pidió oración. Es Baruch. Es Baruch. Ay, Sí, Baruch, bien, ya por está Baruch. mejor. Por mí, Es un niño. por mí. Oye, por el que Ya está estaba mejor el niño. andaba malo. Fue por Baruch. Pero ya se recuperó. Se anduvo toda la semana malo, pero ya se recuperó, gracias a Dios. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, Felipe. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz Navidad, Buenas chicas. noches. Nos Buenas vemos para el otro noches. jueves, si Dios quiere. Ahí me guardan mi regalito, por favor. Hasta luego. Adiós. Diles, bye. Diles, ya Gracias. tengo sueño, ya, pues estoy Hola, llorando. hola. Hola, Baruch. Él ¿Se es llama Baruch Baruch? chiquito. Qué bueno es que Baruch estás bien, chiquito. bendito sea Dios. Adiós. Gracias a Dios, ya estás mejor, Baruch. Ah, el que estaba malo es el papá. Él es Baruch chiquito, el Ah. otro es Baruch grande. Ok, como quiera tiene un niño chiquito, el Baruch grande tiene un niño chiquito en su alma. Sí, Así también. Bueno, Buenas noches. qué bueno, saludos para el papá. Adiós. Adiós. Hasta Bye. luego.